días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Verónica Rodríguez López, soy la titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, y en la anfitrionía de este programa me acompaña la maestra Nidia Castorena, que es la subdirectora del Instituto de Formación y Actualización Judicial, quien me va a hacer ahorita el favor de presentar al ponente. Solo para que tengamos claro, este es parte de un programa de conferencias y talleres que la Unidad de Género y el Instituto de Formación y Actualización Judicial hemos impulsado durante este año, en que tenemos el propósito de replicar los años subsiguientes, de tal suerte que podamos ofrecerles a nuestros compañeros y compañeras del Poder Judicial y desde luego al público general un ciclo de formación en diferentes temas relacionados con género y derechos humanos, por lo que para nosotras, para nosotros es verdaderamente muy valioso que nos acompañen esta mañana. Les agradezco mucho la deferencia de su tiempo y de su atención, y desde luego les doy la más cordial bienvenida. Le pido a la maestra Castorena que nos haga el favor de presentar a nuestro expositor. Bueno, muy buenos días. Como bien menciona Verónica, este es un esfuerzo coordinado entre el INFORAG y la Unidad de Género y Derechos Humanos, y estamos muy complacidas con el éxito que han tenido todas las charlas, la convocatoria en todos los casos ha sido muy buena, y dada la apreciada humildad del magistrado, no hay nada más que decir que su nombre, pero a mí me gustaría agregar, además, que originalmente estaba programado para este día una conferencia a cargo del maestro Juan Alejandro Anguiano, que por una comisión que tuvo que cubrir no pudo estar aquí, y pues agradecer la amabilidad del magistrado Aramantes, que ya estaba programado para otra fecha, de aceptar el cambio de fecha para seguir con el programa al cual se había diseñado desde un inicio. Y bueno, pues muy atenta a lo que nos va a compartir esta mañana. Le agradezco mucho, magistrado, su presencia y la presencia de todas y todos ustedes. Muy bien. Si así se queda bueno, ya sabemos. Pues buenos días, muchas gracias por estar aquí. Y pues déjenme les cuento un poco de por qué el interés en este tema. Cuando aquí Vero me invita, y es un programa casi enfocado a grupos más vulnerables de nuestra comunidad. Entonces, por eso es de derechos humanos, de cuestión de género y grupos vulnerables, como en este caso las comunidades de los pueblos indígenas. Entonces, hace muchos años, como juez de ejecución de sentencia, me empecé a involucrar con casos de integrantes de pueblos indígenas que habían pasado por el sistema penal del sistema anterior, que le llamamos el tradicional, con todo lo que ello implica, un modelo que ya dejamos por mucha problemática que tenía, sobre todo en la operación. Quizá como modelo estructural pudiera tener sus buenos puntos, pero entre todos, sobre todo los operadores, lo echamos a perder. Y en ese echar a perder y en ese viciar un sistema, pues nos llevamos también a muchos de los que por cualquier razón se involucraron en el procedimiento penal, en el sistema penal. Y si ese modelo, por la manera en que lo operamos, ocasionó muchísimas injusticias al grado tal de que ya no lo queremos y ya lo dejamos, pero porque nosotros mismos lo hicimos, o sea, el ser humano es el que vicia, el que echa a perder el modelo más puro, el modelo más ideal, más estructural. Y entonces ahí detectamos una serie de problemáticas, ya no digan a nivel de cualquier ciudadano, sino también de estos grupos. Y entonces se inicia el modelo acusatorio,
que se supone más transparente, más garante, con una mejor visión de los operadores, porque ya no tenemos papeles, ya no tenemos un expediente, un documento, sino tenemos personas a la vista en una sala de audiencias, pero no crean que eso solucionó por completo todo, porque es lo mismo. Otra vez son personas las que están involucradas en el procedimiento, cada uno con su rol, cada uno con su función, pero lamentablemente no se cumple bien. Y eso que tenemos personas enfrente, personas físicas, seres humanos, con todo lo que ello implica en su respeto a los derechos. Y entonces, si eso sucede con cualquier ciudadano que se implica, que el sistema penal lo lleva, porque aquí no es de querer, en el sistema penal el hotel es casi gratis, la entrada es gratis y la salida es muy complicada. Entonces el sistema penal atrapa, la maquinaria se los lleva, es un tren desbocado, y si no hay buen maquinista y buen operador, el tren se los lleva, a quien sea. Cuando se trata de un indígena, el problema es mucho mayor. Yo siempre les digo, cuando tratamos este tema, para ubicarnos, imagínense ustedes que tengan un problema en Turquía, en Irán, en Corea del Norte, así, y que se involucran en el sistema penal de un país como ese, con un sistema penal totalmente desconocido. Póngame tantita luz, si no, pues no me ve. Muy blanco, muy bueno. Entonces, nada más la problemática, ya el idioma déjenlo, porque puede ser que sepan un poco. O sea, si a nosotros que sabemos 15% de inglés, 20%, nos llevan al sistema anglosajón, vamos a tener 1000 dificultades, 1000 o 10.000 al involucrarnos en el sistema penal de otro país. Eso es lo que le sucede a ellos y nadie lo entiende, así hasta la primera nadie. Al contrario, damos por sentado que entienden, porque hablan 10% de español. Y en veces ellos nos dicen que sí hablan y así lo dejamos. Y no se indaga más. Entonces, el análisis es de las dificultades que presenta una persona indígena, sobre todo en el sistema penal, puede ser en cualquier otro, pero como que el sistema penal es tan fuerte, tan drástico, y de hecho es el que vulnera mucho más derechos, porque el sistema es así, avasallante. El civil puede tener muchas más maneras, más suaves, más benignas, con cierto tipo de tratamiento, porque ese es su camino y su naturaleza, pero el derecho penal de por sí es el que castiga, el que sanciona. Entonces es como el arma poderosa de los estados, pues avasalla con cualquiera que se ponga enfrente. Entonces es una dificultad enorme para cualquier persona y más para una persona indígena. ¿Cuál es la problemática más importante? Es cómo comprender, asimilar y aceptar un sistema penal distinto. La tendencia es que los pueblos y comunidades indígenas se regulen en su propia jurisdicción. Como es un sistema normativo propio, si quieren con reglas consuetudinarias, pero es un sistema normativo, tienen autoridades, tienen hechos ilícitos, tienen sanciones, tienen manera de castigo, entonces es un sistema. Eso es lo que se conoce en la teoría de los sistemas. La tendencia es esa, de ir dejando a su usos y costumbres, a sus propias normas, la solución de sus propios conflictos. Pero todavía eso no ocurre. Hay pocos estados que plantean esas situaciones
y únicamente cuando el hecho ilícito es entre ellos mismos. Pero cuando un integrante, un miembro de la comunidad indígena va a cometer un hecho, sobre todo grave, en perjuicio de una persona mestiza, de una persona que no es indígena, va a entrar el sistema penal ordinario. Y ese es el problema también para ellos. Entonces, si son de una cultura distinta, de una visión distinta, ¿cómo hacer que asimilen y acepten un sistema penal distinto? Aquí puse una fotografía, para, no es tanto así como decir, ay, vean lo que hace, pero pues siquiera para que le entienda un poco más. Eso sí puedo decir. Porque el hecho de convivir con ellos, de ir adentro, ya no es nomás revisar la carpeta, revisar documentos, sino entrar con ellos y platicar y ver su visión y sus situaciones. Bueno, pues eso cambia. Y entonces aquí estamos adentro, es el comedor del cerezo de Huachochi, podríamos decir. Y entonces, con un rico café y muy rico pan que hacen ahí, de dulce, revisamos carpetas. Fíjense. O sea, es un cambio distinto. O sea, ¿yo por qué tengo que andar revisando carpetas? Primero, no es mi trabajo. Que tengo que andar ahí de metiche donde no me llamo. Bueno, esa es parte de esta plática de la mañana, de sensibilizarlos un poco más, de tener una visión mucho más sensible, más justa de lo que hacemos, sobre todo con personas mucho más vulnerables. Ese es el punto de esta mañana. Entonces, para mí sería muy fácil ir, pasearme y comer allá muy bien y que otros hagan el trabajo. Al final el juez lo tiene que hacer, los operadores, la defensa, el MP, pero no, eso no es, porque al final entonces tampoco se logra los resultados que se quieren. Los resultados son hacer mejor las cosas, o sea, más sensibles, más pues más responsables incluso. Esa es también la situación. Y entonces, con el director del cerezo, con el personal, revisar sus situaciones. Primero, el documento. Ya más adelante vamos a ver ahí también unas fotografías de que estábamos no solo en el comedor, porque van a decir, no, pues qué padre, llegó al comedor y a tomar café y ya de ahí se fue a las audiencias. No, también los vemos en el interior. Entonces, detectamos toda una serie de complicaciones con ellos. O sea, es una tarea pues distinta, más compleja. Por ejemplo, ellos tienen diferentes conceptos. O sea, si es una cultura distinta, tienen una serie de conceptos distintos, una visión distinta del mundo. Y entonces, sus conceptos de persona, derechos, autoridad es distinto. Nos aceptan porque son un pueblo que cuando están sobrios son pacíficos y no hablan ni gritan, no reclaman. Ese es otro punto. Ellos no reclaman, no gritan, pero aquí hay gente que grita por ellos. Entonces, eso es lo bueno, que haya gentes, que haya activistas involucrados en que sean la voz de ellos, porque ni aún presos, ni aún con esta sanción que para ellos es de las más terribles, porque ellos hablan de la libertad más que nosotros. Nosotros vivimos 8 horas, 10 horas en unos cuartitos que se llaman oficinas, como de 2x2, la mayoría. Yo, pues, como soy magistrado, más grande.
y con ventanas, y así, ventanas a las montañas, y veo los atardeceres una que otra vez. Pero la mayoría tenemos oficinitas así pequeñitas, unas hasta sin ventanas, unas sin aire. Y entonces nosotros solitos vivimos así como ya encerrados. Ellos no, ellos aman las montañas, ellos aman la libertad. Entonces es muy distinta la visión de ellos del concepto de libertad. Obvio es que todo eso genera un cambio drástico en su entorno. Para cualquiera de nosotros, para cualquiera, nada más piense el día fatal en que nos involucremos en el sistema penal, que nos detengan. Quiero saber qué pasa en cada uno de ustedes. A ver, entonces es terrible para cualquier persona. Y hay un punto que han estudiado muchas gentes, y nos corresponde también a nosotros como juristas, como funcionarios. Cuando cambiamos al sistema acusatorio, cuando hicimos toda la serie de difusión, de cursos, de programas, vino mucha gente de todo el mundo a enseñarnos este nuevo modelo, y a ellos los citamos, a ellos los involucramos, les preguntamos algo. En todo el país no, en todo el país no. El Estado se impone y nada más. No los involucramos, no los tomamos en cuenta para imponerles un sistema distinto y uno nuevo, que ni nosotros entendemos bien todavía. Fíjense qué será, si nosotros como operadores, ministerios públicos, asesores jurídicos ahora, los defensores públicos, privados, los jueces, y pónganle a los magistrados, no le entendemos a este sistema, no le sabemos todavía. Tenemos 10 años y creo que hay más problemas ahora que al principio, porque no asimilamos el modelo acusatorio, no lo acabamos de llevar bien. Entonces, imagínense un indígena que entra de lleno al sistema penal. Entonces, nosotros todavía tenemos como muchos años para decir que tenemos bien implementado el modelo. Entonces hay muchos problemas de todo tipo, no entendemos ni los principios. Es un sistema de audiencias y el juez está en todo menos en la audiencia. Escribe en la laptop, voltea para todos lados, hace todo lo que sea menos ver a las personas. No ven a las personas. Entonces lo único bueno de este modelo es que se graba, se videograba, y entonces ya después lo podemos revisar con calma y colmar algunas irregularidades o hasta ilegalidades que nosotros mismos hacemos. Entonces ahí adentro con ellos platicamos, vemos personas, vemos situaciones ya propias que impactan luego en el sistema. Entonces, ahí estamos en la celda de los que llaman los ancianos. ¿Cuántos años tienen? 50 y tantos. Y ya son los ancianos. Entonces, los tienen así como en un lugar especial. Ahí hay personas con ciertas características, con ciertas enfermedades, con algunos problemas de la vista, de ese tipo. Y entonces entramos y platicamos ahí con ellos. ¿Qué tenemos a nivel constitucional? ¿Qué clase de nación somos? Bueno, somos una nación pluricultural. Hay una diversidad de culturas, pero al haber diversidad de culturas también tenemos diversidad de sistemas normativos. Entonces hay una coexistencia de sistemas normativos y pues el tema de las comunidades indígenas
se reforma el artículo 2 constitucional, me parece que allá por 2002, y ya se implementa una tendencia a la jurisdicción indígena. Pero se me hace que es nada más formal. O sea, falta estructurarla, falta encaminarla y falta la sensibilidad para decidir de mejor manera cuáles hechos o de qué naturaleza de conductas se van a encargar ellos y en qué medida. Y el otro problema es que sus usos y costumbres, su jurisdicción y su sistema normativo, bajo ciertos principios todavía imperantes, como el de supremacía constitucional o incluso con el artículo 1, con todas las características de los derechos humanos, pues cualquier uso o costumbre de ellos, de su sistema normativo, tiene que estar acorde, tiene que estar conforme a la Constitución y sobre todo a los derechos humanos de las personas. Y entonces vamos a suponer que tengan en su sistema normativo una costumbre, una norma que imponga castigos corporales a sus miembros. Ahí en un texto que leí se queja un mayora. Un mayora es así como una especie de alguacil, una especie de policía, que es el que se encarga de disciplinar a los niños, a los jóvenes, y el mayora se queja de que ahora los niños y los jóvenes ya están perdidos, que ya no los pueden disciplinar y que antes sí los castigaban físicamente. Una especie de vara, con una vara los golpeaban, les pegaban. Entonces, esa es una costumbre rara de disciplinar a los niños que no van a la escuela o que andan mal. Entonces, ese castigo físico ya está prohibido por el artículo 22 constitucional. Entonces, ¿qué hacemos con esos conflictos de sus usos y costumbres? Hay un conflicto incluso de normas, porque si el artículo 2 constitucional les faculta para su sistema normativo, para su jurisdicción, y luego todo el sistema integral de la Constitución, sobre todo derechos humanos, impacta en ciertas sanciones o castigos que ellos puedan tener y que vulneran o hace conflicto con este artículo, el artículo 2, con todo el sistema integral de derechos humanos de la Constitución. Entonces, ¿cuál va a imperar? ¿Qué test de proporcionalidad? ¿Cómo vamos a realizar ese examen, ese estudio de choque de derechos? Bueno, pues lo más importante para nosotros es el derecho a la justicia de este grupo vulnerable que tenemos. Obviamente es un tema complejo el que tenemos que resolver, porque su derecho al acceso a la justicia es si tiene que tener salvedades o excepciones cuando choca con ciertos estructura de derechos que la propia Constitución ha establecido o incluso a nivel ya de tratados internacionales. Entonces, si pueden tener plena jurisdicción para hacerse cargo y regular y solucionar sus conflictos, o si hay salvedades que el propio Estado va a imponer por su estructura y su naturaleza. Nosotros aquí en el Estado, como ya una situación muy antigua, como una práctica, les hemos confiscado ciertos hechos que consideramos graves y los llevamos a la justicia ordinaria. Entonces, homicidio, violación, robos con violencia, extorsión, secuestro hay poco, casi ningún secuestro, ¿verdad? No, secuestro no, homicidio, pues
como el 80%, el 90%. Y entonces esos hechos que nosotros catalogamos como graves, se los sustraemos a su jurisdicción y los llevamos bajo el sistema nuestro. Eso es lo que impacta con ellos. Entonces tenemos un buen número de presos indígenas sentenciados y sobre todo por hechos de este tipo catalogados como graves. Y en su gran mayoría de lo que hemos revisado es entre ellos mismos. O sea, sería la víctima, es el propio pueblo o comunidad, y el agresor, el autor del hecho también. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Oaxaca, que es así como pues, un estado con mucha diversidad y con muchas etnias, se ha adelantado, y Oaxaca tiene en su código procesal una normatividad muy especial para la cuestión de jurisdicción indígena. Y entonces Oaxaca permite, autoriza que el sistema normativo indígena con ciertos requisitos sea el que se encargue de regular su propio conflicto. Cuando sean bienes jurídicos de un pueblo o comunidad indígena, el imputado y la víctima acepten el modo que la comunidad proponga y el Estado declara la extinción de la acción penal si se dan esos requisitos. Entonces Oaxaca se adelanta bastante cuando se reúnen esos requisitos. También el Código Nacional lo prevé. Entonces hay ya un camino, una tendencia a dar ese tipo de soluciones ya desde la propia ley. Esto ya no me acuerdo dónde lo tomé, ese texto. Pero, fíjese cómo entre más libertad tenemos, cuando el propio Estado, esos son modelos de Estado, cada ideología y cada modelo de Estado tiene que ver y repercute en cómo vivimos, en cómo nos desarrollamos y en cómo el propio Estado nos abre caminos de bienestar, caminos para desarrollar nuestra propia personalidad, nuestros propios gustos. El que quiere ser artista, quiere ser cantante, quiere ser secretaria de sala toda su vida. Entonces, funcionarios, la universidad, la cultura, el deporte. Entonces, esta expansión de la libertad solo se da en estados que lo permiten. O sea, es un modelo de Estado, digamos, democrático, social y derecho, o si quieren, constitucional. Entonces, en la medida que el propio Estado nos deja más libres, nos deja desarrollarnos mejor, se ha comprobado que esos países, esas personas, desarrollan más. Y son los que llamamos así de primer mundo, los que llamamos, entre comillas, más civilizados. Y son los que al final la propia persona da de sí y da mucho. Y es un gran deportista, y es un artista, y es un gran profesionista, y todo. O sea, todo es grande. Pero es la expansión de la propia libertad. Y entonces en la visión de los indígenas, ellos aprecian mucho más el concepto de libertad que nosotros. Ahí vamos en un tour turístico adentro del Cerezo. Me llevé a la propia juez, la juez la licenciada Chávez, la de Guadalupe y Calvo.
Es una persona muy involucrada, con una gran sensibilidad para estos temas, y es la que me ayuda con las audiencias, la única. Así rápido ya unos puntos que son también importantes. Yo creo que hay una diferencia entre intérprete y traductor. No es lo mismo. Y hay que utilizarlos bien cuando se trata de estos grupos vulnerables, incluso con extranjeros. Ya hubo un caso aquí entre unos tailandeses, un tío y un sobrino. El sobrino lo lesiona, lo acuchilla, tienen un problema ahí en un negocio, y bueno, fue toda una odisea, todo un problema de todo el día para un asunto de ese tipo. Creo que la traducción se hizo por triple vía o cuádruple vía, en español, en inglés, y luego en tailandés, y luego al revés. Era así, como un teléfono descompuesto. La cónsul, su secretaria, y la secretaria con la juez, y bueno, así. Entonces, fíjense, con extranjeros, duraron todo el día para una audiencia. Al final tuvo un desenlace muy emotivo ese asunto. Bueno, entonces, intérprete. Intérprete puede ser cualquier persona que medio hable el idioma o la lengua. Ese es un intérprete, que puede traducir entre más o menos la palabra, y eso traducirla muy a su particular punto de vista. Por ejemplo, en inglés, law y right es completamente distinto. Law es la ley, right es el derecho. Y en español, la palabra derecho puede tener como 200 interpretaciones. La palabra derecho en español es enorme. Y entonces un intérprete pues traduce lo que quiere, si sabe la palabra derecho. Eso no es lo ideal. Una persona que hable un poco del idioma no es suficiente, porque entonces no le va a dar la interpretación y el camino más adecuado. Tiene que saber usos, costumbres, el entorno, las características en donde se da la palabra, o una figura, o una institución. Entonces, para mí, la mejor figura es la de traductor. Un intérprete puede traducir lo que ha escuchado con total desapego a la importancia, beneficio o perjuicio. A él no le interesa. Él, según esto, traduce la palabra o las frases, y a él no le interesa qué va a pasar y cómo la van a tomar en cuenta las autoridades. Porque no conoce el entorno y el sistema. Por ejemplo, estoy segurísimo que en la lengua rarámuri no existe la palabra autoincriminarse. No existe. Entonces, le vamos a decir, dígale que tiene derecho a no autoincriminarse. Y el intérprete, sí, ni siquiera él entiende. Así es. Entonces, ya por eso se avanza en estos modelos, y bueno, se va a pedir no solo un intérprete, sino un traductor. Entonces, siquiera que tenga ciertos conocimientos básicos del sistema penal que va a interpretar, las figuras. Dígale que se le dictó su vinculación a proceso. Hasta ahí llegamos. ¿Qué hemos hecho ya en la práctica? Bueno, pues los propios intérpretes en un primer momento
que nos ayudaban. Aquí está Rosita, que es la estrella de las audiencias. Pues se involucran, pero ya a un nivel de conocimiento del sistema. Rosita es abogada. Nos falta invitar a Lupita. ¿Dónde? Allá está Lupita. Vamos, pasaron muy lejos, véngase. Usted es parte de mi equipo, véngase para acá. Entonces ellas son muy involucradas en ayudarnos, ya no nomás a interpretar, sino en traducir, porque ellas ya, fíjense, porque ellas quisieron hacerlo, ni siquiera fue una iniciativa nuestra, ellas quisieron involucrarse en saber más para poder ayudarnos mejor y ayudarles a ellos, no a tergiversar, no a leccionarlos y decir, acá Lupita, tú no digas que fuiste, tú no digas, no vayas a eso. No tergiversamos, hacemos las cosas bien, pero sí que le entiendan mejor, que comprendan un poco mejor a lo que están enfrentados. Y entonces hicimos un curso, una capacitación para los intérpretes y ahora pues ya les podemos llamar traductores, porque ya comprenden un poco más las figuras, aunque no tengan el concepto, aunque no sea exactamente, no se puede traducir exactamente, porque pues, son sistemas completamente distintos. Entonces se trata de que ellos nos auxilien con una mejor capacitación para proporcionar información de su propia cultura y entonces la interpretación, ya la semántica que tiene que utilizarse tanto para el propio indígena como para la autoridad, pues toma mejor sustento la decisión que va a tomar. La defensa, pues igual, o sea, es otro de los derechos que son importantísimos en un sistema penal cualquiera, mucho más en el indígena. ¿Qué existe en la realidad nuestra? Pues me parece un gran desconocimiento por parte de los defensores. Los defensores no creo y no se integran a conocer de mejor medida la cultura, su visión, sus propios conceptos, y entonces también ahí nos hace muy buen trabajo. Entonces, las ocasiones que hemos ido a revisar asuntos, a llevar audiencias, pues la defensa pública deja mucho que desear, y eso que pertenece a nosotros, al propio tribunal. Entonces aquí nosotros mismos aceptamos esa responsabilidad y necesitamos mejorar esa situación. Por aquí andaba el consejero, ya se me fue. Bueno, entonces esa es una responsabilidad nuestra que tenemos que mejorar, el trabajo y la labor de los defensores públicos que trabajan con el sistema penal. Bueno, ya me adelanté un poco al modelo pluricultural, la existencia de diversos sistemas. Bueno, ya podíamos hablar de otros temas, así ya muy rápido, en el sentido de
cómo cohesionar, cómo unir estas ideas de pluralismo cultural y de sistemas jurídicos. Generalmente nosotros, como la gran mayoría somos mestizos y en su menor número son los pueblos indígenas, pues no tenemos esa capacidad de sensibilizarnos, no la tenemos. Y entonces pues los tenemos ahí en un lado. Por ejemplo, a nivel de autoridades, ese es un tema también que tenemos que revisar. ¿Cómo es que tenemos a las mujeres sentenciadas aquí en Chihuahua? Alejadas de sus pueblos, de su gente, de sus hijos y de todo. Nomás lo que hacemos. Eso es porque no se tiene la visión de las cosas. O sea, causamos mucho más perjuicios. Las mujeres aquí en Chihuahua y los hombres sí en Huachochi, en una región un poco más cercana a su propia gente. Pero los menores en Ciudad Juárez. ¿Qué tal nosotros? Si somos más listos que nadie. Entonces los menores indígenas en Juárez, las mujeres aquí en la capital, pues para que ellas se hagan así capitalinas y se crean mucho y abandonen sus usos y costumbres y todo. Entonces somos muy listos para que vean que no se centra y no se captan estas ideas, o sea, porque no se conocen y se toman decisiones a nivel político sin la capacidad de la protección y de hacernos cargo de mejor manera de las consecuencias y los perjuicios que nosotros ocasionamos. Bueno, su sistema normativo, como es consuetudinario, aquí tenemos un autor, a ver quién lo pronuncia, Rodolfo Staffelhagen. Tienen un conjunto de normas de tipo tradicional, costumbres reconocidas, las ideas para su jurisdicción indígena se pueden plasmar en esos puntos. Una mayor seguridad y justicia, su estructura social y dinámica cultural. Lo que hacemos, fíjense, con estas maneras de que en el sistema penal tener a las mujeres en la capital, en un lugar, alejadas casi de todo por las enormes dificultades que tienen para mantener cercanía con su propia gente, incluso con sus usos y costumbres, y a los menores en otra ciudad. Esos menores de Ciudad Juárez, no, hombre, van a salir, sí, súper integrados y todo, pero a la comunidad de Juárez. O sea, ahora en vez de Rarámuri, ellos pronuncian algo así como Ralámuri, ahora van a decir, no, yo azteca. Ya, ¿cuál Ralámuri? No, ya no. Mexicle. Eso es lo único que vamos a hacer. Entonces vamos a echar a perder su propia estructura, su cohesión como grupo, y entonces no nos interesa las consecuencias que hacemos. Y creemos que como autoridad podemos hacer eso. Y me parece que hay ahí graves consecuencias que tenemos que poner remedio. Si todos los que estamos integrados en esto, tenemos que buscar mejores soluciones. El cerezo de Huachochi, con sus características y todo, de alguna manera responde de mucho mejor manera a estas perspectivas de que estén ellos mismos, de que no los maltraten otros grupos, y en la medida de lo posible las autoridades penitenciarias han tenido muy buena visión para estando presos, fíjense, les permiten mantener ciertas costumbres y
ciertas situaciones de sus propias fiestas, de sus propias ceremonias. Y entonces he conocido 2 directores con muy buena visión de esta estructura, de esta naturaleza. Y entonces sí, ese cerezo responde un poco mejor. Su fiesta más grande es la Semana Santa. Aquí traigo a las autoridades. Bueno. Fíjense que, para que vean que es diferente, ya no los voy a entretener mucho, pero ya he preparado así un tema más amplio. Su concepto de autoridades, por ejemplo, tienen un tipo gobernador, el Siriame, pero son 3, ni siquiera uno, son 3. Entonces son 3 siriames. Ya las cuestiones de género también han permeado, hay mujeres siriames. Y entonces tienen su estructura de gobernadores, de el mayora, de alguaciles, pero sucede algo muy inusual. Bueno, no tienen conformación estandarizada. El alcoholismo, todos los siriames dicen que es un grave problema. Todos forman el sostenimiento del orden. Las autoridades son elegidas no por sus procedimientos jurídicos, sino por cuestiones morales. El siriame es el gobernador, es el consejero supremo de los integrantes. El nahuesari es una asamblea, es un consejo que se celebra por lo general cada domingo y después de misa. Ellos tienen una religión muy sincrética, tienen así figuras e instituciones de diversas índoles. El general, para que vean, o sea, toman términos de buen nivel, le corresponde ir con los capitanes a buscar a la gente denunciada. El mayor, a lo que les decía, responsable de las mujeres y niños, también es el que casa ahora, pero también hasta en eso dicen que ya el mayor ya no lo toman en cuenta ni los niños ni los que se van a casar. Los que se van a casar, de rápido se comen la torta y sin permiso. Y nada, que el mayor intervino y que tiene que ir a pedir el permiso allá con la otra familia y hacer su trabajo. No, el trabajo lo hacen ellos solitos y rápido. Sincrética, o sea, toman de la religión católica una parte, de sus costumbres otra. Esos términos, por ejemplo, general, capitán, pues lo tomaron de los tiempos de las conquistas. Mucho tiempo estuvieron los jesuitas con ellos, luego los jesuitas fueron expulsados, y entonces primero tuvieron unas ciertas ideas religiosas católicas, pero los jesuitas los expulsan muchos años, no me acuerdo, 60 años, y entonces esa parte, 150 años, y en esos 150 años pues se les olvidan muchas cosas católicas y toman partes de sus propios usos y costumbres. Pero en la nahuesari, o esta ceremonia que se usa los domingos, es como muy concurrida. Y quizás sea una de las cuestiones que más cohesionan y que más unen a ellos, porque ellos no le tienen tanto miedo a la sanción, al castigo. Le tienen más temor a salir de su propia comunidad, a exiliarlos, ya que no puedan acudir a las ceremonias, y al nahuesari, y a la fiesta de Semana Santa, y a los tezuinos, y a todo eso. Entonces, ellos tienen como otro concepto también de lo que es la sanción y el castigo. Esto me gusta. Ya quizá con esto terminamos. El siriame de Rochachi. Fíjense en Semana Santa que sucede. Se nos baja del puesto, dicen ellos.
O sea, en la Semana Santa no hay autoridad formal. No hay siríames, no hay mayora, no hay general. ¿Quién creen que manda? Dice ellos, no hacemos ninguna función. Durante la celebración de la Semana Santa, la fiesta mayor, las autoridades cambian. La primera autoridad no es el siríame, sino el jefe de los fariseos. Entonces, en la Semana Santa, los que mandan es el pueblo representado por sus danzantes, por los que hacen la ceremonia. Entonces, ahora es algo así, es una costumbre, es una norma consuetudinaria, y que los que mandan son el jefe de los fariseos. Bueno, esto ya lo adelanté, cómo se resuelve en Chihuahua, cómo se resuelve en Oaxaca. Y bueno, pues es así una probadita de... La idea es sensibilizarnos un poco más, o sea, conocer más, y al tomar decisiones y cuando ellos integran a nuestro propio sistema, tener esa visión de que es un pueblo y una comunidad distinta. Y entonces el trato, la manera, las explicaciones, el contar con la mayoría de la ayuda posible, de las intérpretes, de las traductoras, de gente involucrada con ellos, siempre va a redituar en que ese acceso a la justicia sea lo menos impactante. Y claro, hemos detectado también muchas irregularidades y hasta decisiones injustas, que lo bueno de ahora es que en la etapa de ejecución se puede solucionar algunas de ellas, y eso es lo que hacemos. Quizá es tiempo, pero pues yo no me puedo involucrar en un proceso. O sea, en el momento en que esté el proceso, pues las partes son las que tienen que hacer bien las cosas. Eso también es como una llamada a todos los que trabajamos en esto, para que en el momento que se realiza, en la etapa cualquiera que sea del procedimiento penal, se tomen mejores medidas, mejores mecanismos de proporcionar una mejor justicia a nuestros indígenas. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud que quiera plantear. Acá hay una. Buenos días. Interesante, magistrado. Creo que abundaría un breve comentario que ha trastocado esos sistemas normativos y que debería de ser una preocupación del Estado. Elementos que han trastocado ese sistema normativo y por ende la cuestión social. Y estoy refiriendo al narcotráfico, estoy refiriendo al crimen organizado, ¿verdad?, que de alguna manera, por su presencia de todos conocidos, ha trastocado estos sistemas normativos, estos usos y costumbres con los que los pueblos indígenas hacen justicia. Creo que es un tema que por lo general no se toca, o no se habla, o se habla muy poco en varios foros, pláticas a las que uno asiste, pero que ahí está, es latente y que de alguna manera está impactando esta función de justicia para los pueblos indígenas. Ellos sí lo dicen. Quizá me brinqué, todavía no me acuerdo si traigo alguna parte. Dije más del alcoholismo, que sí es una situación también grave entre ellos, pero sí, los grupos de narcotráfico que están asentados y principalmente en esas regiones, bueno, han trastocado completamente la vida de ellos. Y sí,
sistema normativo. Primeiro grupo de trabajo, magistrado. Muchas gracias. Es una manera de empezar, como dice usted, a sensibilizarnos al respecto. Y a este respecto quisiera yo como sugerir, frente a lo que nos hemos estado dando cuenta, nosotros trabajamos desde hace ya 30 años en esto de la justicia como asociación civil y pensamos que hay un profundo desconocimiento en los impartidores de justicia y en la fiscalía de lo que es el mundo indígena. Esto que usted nos abre como perspectiva, me parece que tendríamos que replicarlo en estos otros poderes. El ejecutivo yo creo que está igual, pero pienso actualmente en el judicial y en el ejecutivo, en la fiscalía específicamente. Ojalá se pudiera, insisto, replicar, abrir la capacitación para conocer el mundo indígena. Un factor que me parece muy importante en esto del sistema tradicional de impartir justicia de parte de los indígenas es el sentido comunitario. Dicen ellos, si a mí me llevan a la cárcel y fallé o cometí algún delito contra una familia en mi comunidad, yo en la cárcel dejo a mi familia totalmente desprotegida. Si yo cometí un homicidio, dejé a una familia desprotegida. Si yo me quedo en mi comunidad, podré ayudar a mi familia y a la familia de la víctima. Y entonces, estar en la cárcel solamente recrudece el problema que yo cometí y que estando en mi comunidad, juzgado por mi comunidad, podría resolver muchas más cosas que las que pueden resolver conmigo en la cárcel. Gracias. Pues sí, muchas gracias. Eso, pues al final, dejarles a ellos, de alguna manera, la solución de su conflicto y que bajo la propia comunidad, bajo sus propias reglas, pudieran minimizar o dejar menos consecuencias. El problema es ese choque entre ellos como pueblo, sus usos y costumbres y la supuesta seguridad jurídica o la certeza o el orden social que nosotros queremos imponer en el sistema ordinario de justicia. Buenos días a todos y a todas. Me gustó mucho un comentario que hizo el magistrado de conocernos. La verdad es que no nos conocemos, ni nosotros a ustedes, ni ustedes hacia nosotros. Hay personas que trabajan con indígenas y tienen mucho tiempo trabajando con indígenas y a veces yo veo que ni siquiera los atienden como es debido. A veces hablan mucho de la discriminación, hablan mucho de derechos humanos, pero ellos mismos violan los derechos nuestros. Yo a veces digo, ¿a qué hablan tanto de derechos humanos si no van a llevar en la práctica lo que están llevando? Porque yo ya tengo mucho tiempo relacionándome con ustedes, batallando un poco, ¿verdad? Pero ahí voy. Aprendemos. Yo le decía en una ocasión unos compañeros, nosotros aprendemos despacio, porque no es el idioma de nosotros, pero nos involucramos también. Y yo también he observado que hay personas, mestizos, que quisieran vernos allá arrumbados en nuestro rancho, pero no. Nosotros los indígenas también necesitamos aprender cosas nuevas y comer diferentes también de nuestros ranchos, ¿verdad? Pero a veces deciden por nosotros, ni siquiera se preguntan, ¿será cierto? No nos permiten decidir, más bien ellos deciden por nosotros. A veces piensan que todos somos iguales, no, la verdad es que no es. Nosotros los indígenas somos como ustedes también, todos somos diferentes también, no todos pensamos iguales. Muchas gracias. Muy bien.
del respeto a los derechos humanos, pero lo hacemos así a nivel discurso, a nivel estructural, pero no le bajamos a la realidad, no le bajamos a un caso concreto de una mujer indígena, de un integrante de una comunidad que nadie lo vio, que era menor, así casi a vistas, era menor, se le juzgó como adulto, porque él dijo que tenía 18, si él puede decir que tiene 25 o 38, y así, o sea, no hay ese interés y esa preocupación de ver personas, de ver seres humanos. Y bueno, pues es un intento. Nos tocó ir a un foro, también aquí de mucho nivel, y trajeron conferencistas hasta de otros países, que no me acuerdo, de Argentina, de muchos países, y entonces dicen ellos, toman la voz, uno de ellos dice, ¿por qué conferencistas y por qué gente hasta de otros países? ¿Por qué ustedes dan la conferencia de nosotros? O sea, ustedes hablan de pueblos indígenas, ustedes, ¿y qué van a hablar? O sea, ¿ustedes qué saben? Entonces, ¿por qué no nos invitaron a nosotros? ¿Por qué no nos pusieron también a nosotros arriba para poder hablar y para poder decir lo que en realidad sucede? O sea, ustedes deciden, ustedes imponen sus ideas, su sistema, y no nos toman en cuenta a nosotros. Y todavía, también ahí salió un grupo, porque formalmente Chihuahua dice que tiene nomás 4 etnias: los Rarámuri, Alta y Baja, los Tepehuanas, los Guarojíos, Ogóvame y los Pimas. Y levantan la mano ahí unas güeras, así, pero güeras, y dicen, ¿y nosotros? Y ustedes, pues están bien güeras, ¿qué son? Apaches. También son apaches, ¿no? Y nos consideramos también grupo indígena, porque somos descendientes de los apaches. Y queremos que nos consideren como tal. Pues ni siquiera sabemos que hay descendientes de apaches y que se consideran y autoadscriben, esa es la palabra, como pueblo indígena. Pero si están bien güeras, pues hay güeras y prietitas, de todo hay. Entonces, bueno, pues con esto terminamos esta plática. Esperamos seguirla en otros ámbitos, como la fiscalía, que bien te hace falta. Me quedo así como con unas ganas tremendas de seguirle y de profundizar en el tema, entonces me llevo el compromiso de promover otros espacios de esta naturaleza para seguir tratando este tema fundamental. Quiero hacer 3 comentarios o 4 para despedirnos. Quiero primero agradecer mucho a ustedes que estuvieron aquí, que participaron, que pusieron atención y que muestran un profundo compromiso con este tema que es fundamental en un país multicultural como el nuestro. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer al magistrado Anchondo, que muy atento ha estado acompañándonos también esta mañana, y quiero agradecerle a él porque el pleno, ustedes saben que está constituido por muchísimas personas, pero el magistrado Anchondo ha sido una de las personas que con más compromiso y sensibilidad ha estado acompañando desde que yo llegué aquí a la Unidad de Género y Derechos Humanos las actividades que hemos impulsado, y de verdad se lo valoro mucho porque decir es muy fácil y lo que es muy difícil es hacer, y él de verdad hace. Gracias, magistrado, se lo agradezco mucho. Quiero agradecer también el apoyo de Lupita y su equipo, son unas profesionales las que nos ofrecen el cafecito, nos ponen las sillas, etcétera. Esas personas de pronto no se ven y su trabajo es igualmente valioso como el del magistrado o el que nosotros hacemos en el Inforac o cada mensual, entonces a ellas también. A mis compañeros de comunicación que aquí bien atentos de tecnologías, que andan, que se falló el micrófono, que no sé cuánto, que gracias a eso de estas actividades se desarrollan muy bien. Y ahora sí, para concluir, le queremos entregar un reconocimiento a su participación al magistrado, señor Zaparrón. Bueno, a nombre de la Unidad de Igualdad de Género y del Instituto de Información y Actualización Judicial, se le otorga el presente reconocimiento al magistrado
magistrado Héctor Javier Talamantes Ave, por su destacada participación como docente en el ciclo de conferencias de Derechos Humanos y Género, actualización 2018. Muchas gracias.